Buenas noches a todos. Les agradecemos que hayan venido en esta tarde lluviosa a la sesión interhospitalaria. Algunas reglas, ya saben, por favor, que el celular es para que busquen información, no para que estén en el Facebook. Les agradezco a la gente que es puntual y vamos a empezar con el caso clínico. Hay unas reglas de uso del salón de usos múltiples, no sé si las podamos pasar. A ver, ya llegaron algunas personas. Pero ¿qué? Sí. Acuérdense que nada más debemos de durar una hora. A mí me gustaría irme temprano a mi casa a descansar, así que espero que ustedes también. ¿Sí? No pueden introducir alimentos. Les pido por favor que si van a contestar o van a participar, lo hagan con el uso del micrófono, no estén guachaguacheando porque están y no se les entiende nada y la gente que está conectada tampoco entiende todo lo que están diciendo. Les pido que a través del micrófono, por favor. También hay que registrar la asistencia a la entrada, no sé si ya lo hicieron también. Les pasamos el programa académico. Eso no está bien. Perfecto. El siguiente caso clínico, sesión interhospitalaria, es el 11 de julio del CENIME. Doctora, ¿tienes algo que agregar o me dejas hablar? Por favor. El siguiente caso clínico es el 11 de julio del CENIME. Adelante. Muchas gracias. Es lo que ya conocemos. El día de hoy le toca a Aliste Zaragoza. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, estamos muy interesados en su caso. Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el caso clínico. Yo soy Rosmar Cortés, soy R4 del Hospital Ignacio Zaragoza, junto con mi compañero Daniel. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy la queremos hacer un poquito diferente. Vamos a olvidar aquel paciente de consulta típico. Vamos a dejar a un lado, empezar por los antecedentes de los familiares, y la abuelita y el tío, porque esto es un trauma. Entonces vamos a empezar a manejar nuestro paciente por urgencias. Lo que queremos con esta sesión es ver cómo manejarían ustedes a este paciente, tratar de unificar criterios entre los hospitales realmente, y ese es nuestro principal objetivo el día de hoy. La fecha de identificación del paciente es un paciente masculino de 47 años que fue policontundido aproximadamente hace 4 horas. El motivo de la urgencia del paciente fue disnea progresiva y dolor cervicofacial. Ustedes van a ver a su paciente y se encuentran con este paciente. Entonces, la importancia de esto es, ¿qué van a hacer? ¿Cómo abordarían ustedes de manera inicial si estuviera aquí su paciente a este paciente, estando en urgencias? Les van a hablar de urgencias porque el paciente está disneico. ¿No se oye nada? Aquí ¿quieres partir? Bueno, ¿te escucho mejor? Sí, escuchas. Bueno, el chiste es, la pregunta es, ¿cómo ustedes manejarían a este paciente? ¿Cómo lo abordarían de manera inicial, yéndolo a valorar a urgencias? ¿Con qué empezarían? Pues tenemos que seguir como el protocolo del ATLS, ¿no? Empezar con ABCD, vía aérea, respiración, circulación, bueno, airway, breathing, circulation y déficit neurológico y ya después exposición. Ustedes me dicen que tenía disnea. ¿Cómo estaba la saturación y la frecuencia respiratoria en ese paciente? Bueno, si nos quedamos con el ATLS, realmente la saturación no entra en los primeros pasos que dijiste, y efectivamente todos los libros de otorrino, todos los libros de trauma facial, etcétera, consensan que el ATLS es lo que debemos de hacer, y en este caso pues fue lo que hicimos. Entonces empezamos con la A, que es vía aérea. La vía aérea estaba permeable, el paciente llegó hablando, llegó bajo su propia caminata. No hay evidencias de heridas penetrantes en cuello, el ataque estaba central y móvil, pero existía una crepitación entre ángulos carotídeos y musculares. Además, el paciente a la manipulación refería dolor cervical. Eso es todo lo que harían ustedes en la A. ¿Le pedirían a partir de aquí algún estudio o pasamos a la B? Pasamos a B, el paciente parece estar estable, ¿no? Entonces, en el caso de la ventilación, había dolor a la inspiración en la región torácica. El tórax se elevaba de manera simétrica. Hay ausencia de respiración paradójica. No se notan lesiones penetrantes en tórax. Y a la auscultación los campos pulmonares estaban normales y los ruidos cardíacos estaban rítmicos. Yo sé que estas son cosas que a lo mejor no manejamos muy seguido, pero realmente es
como el protocolo que tenemos que hacer para saber si tenemos que hacer una intervención inmediata en nuestro paciente. Hasta aquí, ¿harían alguna intervención inmediata o seguimos con la valoración de la C? O algo que se nos haya pasado en A o B a nosotros. Palpación De tórax. palpación muscular estaba simétrica, flexión y flexación se movían adecuadamente y no refería a dolores costales. Purificación en No. ¿Algo más, doctor? Juan Carlos Arnés, el líder. Pero ya no me quedó claro. O sea, tenía a la inspección nada más el golpe se centraba en la región orbitaria, pero mandíbula, maxila, todo eso parecía estar bien a la inspección. Parecía estar bien a la inspección. ¿Alguien más? Hasta aquí vamos bien. Bueno, pasamos a la C. En la C el paciente estaba consciente, no presentaba datos de obnubulación, la piel y los tegumentos estaban de adecuada coloración y hidratación, los pulsos carotídeos se mostraban rítmicos, simétricos, de buena intensidad, sincrónicos a los radiales. No había evidencia de hemorragia externa presente al momento en ninguna región corporal. ¿Algo más que se nos haya pasado en la C? ¿Algo que quieran agregar, preguntar o comentar? Bueno, en la D, el paciente claramente tuvo politraumatismo, entonces la escala de Glasgow de este paciente fue de 15, estaba orientado en las 3 esferas, negó náusea o vómito en cualquier momento, negó pérdida del estado de alerta, aunque no hay testigos que aseveren esto, y no tiene amnesia ni retrógrada ni anterógrada del evento. ¿Alguna otra cosa que les gustaría preguntar hasta aquí de la introducción general del ABCD? La tensión arterial y la frecuencia cardíaca en la C. En teoría la C no monitorizas todavía, checas protocolo rápido inicial y urgentes, nada más, pero realmente ahorita dentro de los signos vitales no estaban Es que Andrea no se escuchó hasta acá. ¿Qué preguntaste? Tensión arterial y frecuencia cardíaca. Estamos de acuerdo que nuestro paciente hasta ese momento está estable, es un paciente que no ocupa una intervención inmediata, no ocupa un estudio inmediato y que podemos pasar a un interrogatorio un poco superficial de trauma y podemos pasar a una exploración más consciente, o alguien haría una intervención en este momento por la disnea, la crepitación o alguna otra cosa. Hicimos un interrogatorio rápido, marcado como lo marcan las guías de la TLS amplia. Realmente fue un interrogatorio muy corto, las alergias estaban negadas. Él usa metformina de 850 miligramos cada 12 horas. Refiere diabetes de 14 años de evolución. El último alimento fue aproximadamente 9 horas atrás. Ambiente y eventos relacionados con el trauma. El paciente refiere ir caminando y ser agredido por terceras personas. Dime. Bueno, yo creo que, bueno, del libro del INER, sería práctico realizar una nasofibrolaringoscopía en la A para ver datos de compresión de la vía aérea, ya sea por daño de espacio parafaringeo o algún hematoma que no es perceptible de manera a simple vista. De hecho es correcto, en teoría no podemos avanzar a ninguna letra siguiente si hay algo patológico en la que encontremos, y sí, el paciente al final de cuentas estaba disneico. Lo indicado era hacer un estudio de imagen enfocado a la vía respiratoria. En este caso, como lo comenta el doctor, lo ideal es una naso flexible. ¿Por qué? Porque existe riesgo de lesión cervical. El paciente se quejaba de dolor de cuello y al no tener un estudio en este momento que descartara una lesión cervical, lo ideal hubiera sido una naso, que sí le hicimos. Si alguien nos pudiera ayudar en la descripción de la nasofaringoscopía, por favor. ¿Nadie? A ver, alguien de la... Bueno, ya pasamos la fosa, Coana, vamos en... bueno, ya ahí se vio epiglottis, ahí está la epiglottis, valléculas, libres. Y, bueno, ahí vemos los cartílagos aritenoides, las cuerdas vocales, bueno, bandas ventriculares, bueno, ahí
senos piriformes, bueno, el derecho, izquierdo, las bandas ventriculares normales, pliegues vocales o cuerdas vocales pues bien, glotis y subglotis permeable. La verdad es que yo no veo ninguna alteración. El paciente tenía disnea y tenía crepitación en cuello. ¿Qué te hubiera gustado, qué hubieras pensado que hubieras encontrado en la laringoscopía? Pues por la crepitación, o sea, yo pienso clínico inmediato, pues un trauma laringio. ¿Qué escalas conoces de trauma laringio? Clasificaciones. No me acuerdo de ninguna. ¿Sí? ¿Alguien que se acuerde de alguna clasificación de trauma laringio? Digo, el chiste es ir enfocados a qué buscar para saber qué voy a ver. Y si el paciente, tengo la sospecha que tiene enfisema. Hola, buenas noches. Es Fernando Valdés del INER. Tenemos la clasificación de Schoeffer, son 5 grados. La primera es un hematoma, una laceración de la mucosa mínima. La segunda es que, bueno, ya tenemos un hematoma, un edema o laceraciones más significativas. Yo recuerdo que ya hay presencia de fracturas, pero estas no son estables. Eso quiere decir, bueno, no están desplazadas, no hay otras estructuras, no hay exposición de cartílago y no hay inmovilidad total. En la 3 ya hay más hematoma, hay más laceraciones en las mucosas que son severas, hay inmovilidad cordal, y hay exposición de cartílago, o también podemos tener ya una estructura más estable. En la 4 lo que se agrega es que, bueno, aparte de la 3, bueno, ya está comprometida la posición anterior. Igual hay fracturas ya estables, o sea, ya sea desplazadas o conjuntas, y en la 5 se pareció. Para buscar el enfisema subcutáneo les hubiera gustado que el paciente tuviera un trauma laringio o que hubieran encontrado alguna disrupción de mucosa o algo. Ya podemos descartar que el paciente tiene un trauma laringio. No, hasta este momento. No, de hecho algo que también está faltando es antes de hacer eso tenemos que descartar que haya una lesión cervical. Eso es algo muy importante. De hecho, lo habíamos comentado anteriormente, doctor. No, puedes hacer primero una flexible sin hacer extensión de cuello, según las reglas de ATLS, y después pasar a la radiografía, porque es más importante la ventilación y respiración que tenga un trauma cervical hasta este momento. Entonces, en consultorio y cama de urgencias, tú puedes hacer tu naso y después de ahí pasarlo a una radiografía de cuello de ser necesario. ¿Alguna otra observación de la laringoscopía? ¿Qué hacemos con este paciente ahora? ¿Piden otro estudio? ¿Quieren explorar al paciente primero? Rosario dice, creo que es muy importante en esta situación que vemos que tiene, bueno, ya detectamos que tiene enfisema subcutáneo a nivel de cuello y a lo mejor en tórax o en la superior, solicitar una radiografía de tórax para ver que no tenga un neumotórax o que tenga un dato de cultura traqueal, no sé. Creo que es importante en este momento una radiografía y eso es lo que se le puede hacer en la cama del paciente en caso de que tuviera inestable. Es correcto, de hecho eso pasa a la B, a la ventilación. Radiografía de tórax, digo, es un scout de la tomografía que se hizo previamente, porque no tuvimos la radiografía simple que se hizo en cama, pero los hallazgos son los mismos. ¿Algún R1, R2 que le gustaría escribir la placa? Si ve algo patológico, ve todo normal. Es una pero es una radiografía simple de tórax. Pues se aprecian las diferentes densidades, los granos, hueso. A nivel de la vía aérea, pues la tráquea se ve central. No veo algún dato de
enfisema subcutáneo. Olvídalo. Sí, una densidad. Una radiolucidez del lado derecho. No veo un proyecto claro, pero un poquito más arriba, no sé si se puede ver. No sé si el coides del lado derecho, una fisurilla. ¿Dónde? ¿En qué punto quieres? La derecha. ¿Por acá? Un poquito más a la derecha y bueno, esa es la radiolucidez. ¿Algún otro dato? Aparte del evidente aire en cuello. Ya, ahora el chiste es saber qué. ¿Nadie más? ¿Alguien ve otra cosa? Todo lo demás está normal. No sé, yo tengo duda como en el mediastino, hacia la parte del lado derecho. Ah. No sé si tenemos un lastre. En esta parte, el grande o mediastino hacia acá. Ah. Pero no. De hecho, eso es radiolucidez, exactamente. Es aire mediastino, tiene un, sí, es un signo patognomónico de neumomediastino. ¿Alguien sabe cómo se llama el signo? Nombres raros, pero sí, esto que estamos viendo es doble luz bronquial prácticamente, y eso es un dato sugestivo, altamente sugestivo de contenido de aire y mediastino. Entonces, ¿cambia algo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una tomografía. El chiste es tratar de hacer un ejercicio. Nosotros nos fuimos a hacer ABCD normal. En teoría debimos haber hecho esto sin pasar a la siguiente letra. Eso hubiera sido lo más ideal y ese es el chiste de esta sesión. O sea, comentar entre todos qué hubiera sido y qué hubiera pasado, y a partir de los hallazgos cómo va cambiando el algoritmo diagnóstico y terapéutico. Entonces en este momento estamos en A, en B, en C o en ninguna, ya estamos en exploración secundaria del paciente. Oye, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Tienes neumomediastina en tu paciente? ¿No tenías sibilancias cuando lo explorabas? ¿O no tenías, por la misma compresión que tu paciente hubiera tenido vómitos? Existe un signo descrito, doctor, que es el signo de Hammond, que es un brote que es sincrónico, ocultando los costados del paciente. El paciente no lo tenía y solo es positivo en el 50% de los casos, pero este paciente tenía la auscultación pulmonar normal y los ruidos cardíacos normales. ¿Qué hacemos con el paciente? Sigue en la cama de urgencia. Nada más, es que no me quedó claro a la parte de la exploración. Ajá. La contrafuertes, o sea, la No hemos pasado a exploración secundaria. Esa es la cuestión. Hemos evaluado nada más A, B, C, hasta aquí. ¿Quieres ver exploración secundaria? En este momento ya valdría la pena ver exploración secundaria, pero ya es otro estudio porque hay neumomediastino y empezamos a ejecutar. Antes de pedir la tomografía y eso, o sea, pensando yo lo que haría en urgencias, es antes de que lo lleven a la tomografía y este tipo de cosas, vería sus contrafuertes, palparía el laringe, que no, o sea,
¿Okay? Como que no me quedó clara esa parte. De hecho, exactamente eso fue lo que hicimos nosotros. O sea, hicimos la placa en cama, vimos el aire y empezamos a palpar, ¿no? Antes de pasarlo, ingresarlo y hacer lo que teníamos que hacer, o estudios de gabinete que ya ocupan hospitalización, o a lo mejor ya pasar la camilla de ingresos, pues hicimos una exploración secundaria. El paciente sí trae disnea, pero está estable. Lo monitorizamos, el paciente tenía una saturación del 93%, la TA y signos vitales estaban normales. Por eso también nosotros en este punto decidimos pasar a exploración secundaria. La exploración secundaria, aquí las dejo, la cabeza del paciente estaba normocéfalo, los pabellones auriculares normoinsertos, signos de fractura de base de cráneo estaban negativos, no tenía ni Barrel, ni signo de mapache, ni hematomas retrofaringos. Obviamente ya lo vimos, había un blefarodema y una blefaroequimosis derecha muy importante, la cual secundariamente hace una tosis mecánica del paciente. Los oídos, los CAES permeables, las membranas timpánicas íntegras, semitranslúcidas, no había dato de hemotímpano, estaban móviles a Lotombi y Valsalva y no se veía ninguna imagen patológica transmembrana. Cavidad oral, la apertura bucal estaba bien, no tenía limitación mandibular, había oclusión dental de tipo 1, las mucosas estaban bien, de buen estado de hidratación, de buen color. Adoncia parcial con una zona de hemorragia alveolar donde perdió pieza dentaria durante la contusión, el incisivo lateral izquierdo. Caries 1-2 en premolares y molares, piso de la boca sin alteraciones, trígonos retromolares sin abombamientos. La orofaringe también se encontraba normal, las amígdalas son grado 2, lóbula central, no había paladar abombado, ni la pared posterior de la orofaringe, ni nada más. En el caso de la nariz, la pirámide nasal, había una laterorrhea a la derecha, había edema de primera y segunda bóveda, equimosis leve de primera bóveda, las maniobras de Brown Gauss estaba positiva para la primera bóveda del lado izquierdo, había crepitación y hundimiento. Hicimos rinoscopía anterior, costras hemáticas escasas, la mucosa estaba congestiva, pero no había evidencia de epistaxis activa en ese momento, incluso al retirar las costras. Había una laceración mínima mucosa en área 3, sin hematoma sectario valvular, había una cresta basal izquierda no obstructiva en área 4 del coste. Las órbitas, los rims orbitarios se encontraban íntegros, no había crepitaciones o hundimientos. La apertura ocular forzada, había datos de hipoftalmos y enoftalmos. Y esta fue la exploración del paciente en cama. El cuello estaba cilíndrico, simétrico, la tráquea central, móvil, el signo de Moore estaba positivo, había crepitación en región de triángulos carotídeos y musculares que disminuían durante la misma palpación, corroborando que era enfisema subcutáneo. ¿Alguna duda en la exploración, pregunta, algo que nos haya faltado, que a ustedes les gustaría haber revisado o explorado? Nada, ¿todo bien? La laringe y tráquea sin escribidor. Sin escribidor. Los malares y la mandíbula. Normales. Realmente no quiero entrar a discutir anatomía, todos los contrafuertes estaban respetados, tanto horizontales como verticales, no se palpaba ninguna fractura, hundimiento más que la nariz con esos contrafuertes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? ¿Lo ingresan, lo operan, lo dan de alta? Bueno. Alguien que nos ayude con los diagnósticos hasta este momento. Ya lo vamos a ingresar, ya van a hacer su nota. ¿Cómo van a ingresar a este paciente? ¿Con sospecha de qué? Muy agresivo eso. Nadie. Conste que yo no fui bien. Emilio Alejandro Bonilla, del Hospital Militar. Doctor. Buenas noches, el diagnóstico topográfico pues es una región facial
etiológico, podemos decir, de origen de trauma, ¿no? Cronológico agudo, sindromático, pues, ya que sean varios los que participen en esto. ¿Quieres que los nombre yo? Sí, para que no te sientas. No, yo no quiero ser juez y verdugo. Bueno, nada más un comentario. El doctor comentó topográfico facial, pero ¿y dónde quedó el enfisema subcutáneo y el nemomediastino? O sea, ya descartamos cualquier lesión en otro lado y nos quedamos con pura alteración facial y todo eso nos dio aire hasta abajo. Bueno, primero topográfico, a lo mejor específicamente en la orbitomoidal, que involucra el piso orbitario, porque ya en hipoglobia. De cuello yo no estaría, o sea, yo no podría descartar que la tráquea, por ejemplo, no tiene algún tipo de laceración. Laringe, la parte superior, o sea, supraglotis y glotis parece verse bien. Subglotis nos asomamos, pero en realidad no se metió el naso, entonces no podría asegurar que el resto del largo tracobronquial está bien. Podría pensar a lo mejor, no se ven datos de neumotórax, si tiene neumomediastino que pudiera ser por el mismo enfisema que se pasó, o que tenga algún tipo de lesión pulmonar, ya sea algún tipo de ruptura o una contusión pulmonar, algún diagnóstico de ese estilo. Entonces yo no podría asegurar que no tiene un problema pulmonar, que es una contusión, por ejemplo, que no tiene una ruptura en alguna parte del árbol traqueobronquial, sería otra, y bueno, lo que sí creo que está más claro es una probable fractura nasohipocoidal por el aumento en la distancia intercantal, los datos de hipoglobia en oftalmos. No parece tener atrapamiento de rectos en ese momento, pero sí parece tener involucro de problemas de ligamento y de piso orbitario. Okay. ¿Alguien más? Entonces ahora sí, ¿qué más le pedimos al paciente? ¿Voluntarios o agarramos de la lista? La que siempre pregunta. Nada, a ver, entonces Adriana Sánchez Ramos, del Hospital General. Pues como comentó el doctor, no podemos descartar la afectación de las estructuras magnéticas. Entonces estamos obligados a realizar una tomografía. Y pues como hay afectación también de los órganos, aparentemente del lado órbita y las estructuras secundarias, pues podría ser una tomografía desde el cráneo, involucra el nariz, se mezclan las áreas y se acerca hasta cuello y cuernos. Quiero que quede claro otra vez. O sea, el chiste es no brincar a lo que yo sé que me va a dar el diagnóstico. O sea, en este momento ya entro a tomografía o pido otra cosa. Tengo opciones antes de la tomografía, sobre todo para explicar mi nemomediastino. El paciente tiene una disnea que ahorita está estable, pero que está aumentando. O sea, pongan la tomografía, no hay problema. Nada más lo que queremos es el ejercicio de tratar de ver cómo abordarían al paciente de una manera rápida y efectiva. No todos los hospitales podemos hacer una tomografía en este mismo momento, o sea, lo ideal. ¿Alguien más que quiera opinar? No agarramos de la lista. A ver, el doctor César Vega Vargas, algo que tenga que opinar. Que Vicenita le falta. ¿Está el doctor César Vega? Pues yo pienso que si el nemomediastino se encuentra estable, no habría necesidad de intervenir de alguna manera con algún otro estudio para evaluar esa situación. Ya nos podríamos enfocar en lo que donde encontramos la lesión en el cisto facial o en la linfe. Yo quería una resonancia arterial, porque a veces el nemomediastino puede llegar a comprometer la presión.
sobre la movilidad pulmonar y ver si no hay alguna alteración pH o las presiones de oxígeno, el uso de carbono. Laboratorios, salvo una leucocitosis de 11-19, todo estaba normal. La gasometría, te debo los parámetros exactos, pero hasta este momento estaba normal. No tenía retención de CO2, no había acidosis, el paciente no tenía acidosis ni alcalosis. ¿Alguien que nos ayude con la tomografía? Alguien que se anime, si no la lista. ¿Lista entonces? Margarita Córdoba del Castillo. Es una tomografía, cuello, corte axial. Tenemos toda la tomografía, doctora. Tú dime qué ventana quieres, qué corte quieres, y para arriba, para abajo, para dónde lo vamos. Ahí está bien. ¿Esta ventana está bien? Sí. Ok. Blanco. Voy a ir avanzando. Tú me dices si... Lo veo. Pues hasta ahora no veo ninguna. Bueno, esta tomografía nosotros de hecho la pedimos para macizo facial, entonces prácticamente entramos con algoritmos para hueso. Bueno, tiene, sí se ve el sistema macizo facial derecho, está disecando todo el tejido blanco, maxilar. Hay un poquito de imagen maxilar, tejido blanco, no hay más enlosamiento de los maxilares. Hacia el órbita también, lado derecho. De hecho, toda la órbita del lado derecho está también diseñada en el sistema. ¿Alguna imagen que me regrese? Aquí está bien. ¿Alguna explicación del aire? ¿Fue de abajo? ¿Viene de arriba? ¿Disecó del cuello hacia arriba? ¿Corte? ¿Está bien ese? Ponemos a quitar, coronar. 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 Seca todo incluso desde temporal hasta... ¿Algo patológico? Sí se ve fractura de piso de órbita derecho, lámina papilácea. ¿Nasal? No, nasal está bien, nariz está bien.
Sí, cansar también. Derecha, izquierda. Izquierda, ¿no? Izquierda. No hay dado derecho. No, derecho no. ¿Algo más? ¿Algún otro corte? ¿Alguna otra ventana? ¿Alguien más? ¿Verdad? Más que le quiera ayudar. Pero corte el axial. micrófono. Sí, en corte axial, Ajá. a nivel de cartílago tiroides, por favor. ¿Algo más? ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera ayudarle? ¿Está bien? ¿Tiroides? ¿Está bien? Agarramos más de la lista. A ver, del Hospital de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, José Eduardo Cuidado, otra vez, perdóname, mismo. Puede subir un poquito el corte. Es que en el primer corte vi como el partido que es agarrado, por eso que nada más era tiroides, no se va a su partido de tiroides, se ve simplemente presentado y hicimos el problema como no veo el sitio de ruptura hacia externo hacia interno. Creo que tal vez es interesante el estómago. Yo realmente creo que lo está disecando nada más. Sí, lo disecando. Las cortes más inferiores. ¿Cambiamos a pulmón? Por aquí de la duda de la contusión pulmonar que habíamos comentado, ¿no? Yo creo que fue bien de abajo. ¿Por qué se va solo simular? ¿Alguna lesión que hayan visto, algo que les haya llamado la atención? ¿Puedes bajar tu micrófono? Sí. Tiene el externo, ¿no? Es el ángulo de Lewis, ¿no? De INER, francamente me llama la atención, tiene el neumomediastino, no parece que estuviera como tal comprimiendo el neumomediastino de una de las cavidades cardíacas, pero esa silueta cardíaca está muy grande. Yo no descartaría tal vez la presencia de un derrame periférico o un tamponado. Desde la exploración física, no recuerdo si has dicho velamiento de los cardíacos. No tenía TEA de Beck, no había velamiento de los cardíacos, los signos vitales estaban normales. Pero sí o sea, tiene una elevación prioritaria. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar o agarramos de la lista? ¿Algún otro estudio? Nos quedamos aquí, ya tenemos diagnósticos completos. A ver, el doctor Enrique Durán Ruiz, lo que les quiera comentar del Hospital Español. ¿Está o ya está? Ya está, no les falta. Bueno, hasta este momento nosotros estábamos igual. Vimos una fractura de piso orbitario derecho, pura, que no afecta al ritmo orbitario, que no afecta contrafuertes. No es una 9 porque la fractura nasal de ese lado no tiene fractura nasal del lado derecho, tiene una fractura nasal izquierda aparte. Y hasta este punto para nosotros no hay trauma laringio, no hay trauma torácico.
No sé si para ustedes en este momento sí descartamos lesiones pulmonares, nosotros descartamos cualquier lesión cardíaca porque clínicamente ni nos pareció a nosotros de llamar la atención el pericardio inguinal en este momento. Otra vez, doctor, de este lado. Bueno, hasta ahorita con la tomografía no sabemos de dónde está la lesión que nos está ocasionando el neumomediastino. Entonces yo creo que estaría más hacer una broncoscopía para ver cómo está la tráquea y los bronquios principales, ver que no hay alguna laceración, alguna fisura que sea el origen de ese neumomediastino, porque si no se despierta, eso va a seguir aumentando y puede darnos más compresiones de aquí la está ocasionando. En efecto, lo comentamos con cirugía de tórax, quien realizó una broncoscopía, los cuales son unas imágenes, no tenemos el estudio completo y ellos lo reportan sin evidencia de lesión de ningún tipo. No se encontraban restos hemáticos dentro de la vía respiratoria ni laceraciones de ningún tipo. ¿El cuello tenía algún hematoma, nada? No había datos de hematoma expansivo, nada más tenía datos de crepitación por enfisema subcutáneo, nada más. ¿Listo? ¿Estamos empezando? ¿Algún otro estudio, alguna otra explicación? Todo el aire fue por el trauma facial. Bueno, nosotros nos estábamos esperando a una última cosa, hicimos un esofagograma, a pesar de que la tomografía no nos trae evidencia de lesión, puede tener microlesiones o algo, son 14% de los traumas cervicofaciales pueden tener perforación esofágica de algún tipo, y el estudio que nosotros consideramos ideal antes de una endoscopía, pues fue un esofagograma con trago de ovario sólido. Entonces este paciente que está su trago de ovario y aparentemente está normal. No tengo la serie en video, no tenía fuga. ¿Algún otro estudio? ¿Algún otro manejo? Ya tenemos diagnósticos definitivos. ¿Quieres comentarlo otra vez? Bueno, nosotros prácticamente ya nos quedamos nosotros satisfechos con este protocolo. Nosotros lo manejamos como una fractura de piso orbitario pura del lado derecho, una fractura de lámina papilar también del lado derecho, no afectaba al hueso propio nasal derecho, pero sí el izquierdo, un grado 1 de Rorich. Tenía enfisema subcutáneo cervicofacial y neumomediastino. Vamos a presentarle, doctor. Es una pregunta. De parte de las cervicales, que sé que también es importante en el manejo de ATLS, ¿por qué no se hizo ningún abordaje hacia lesiones cervicales y también un manejo inmediato de inmovilización cervical si se presentaba el paciente la cuestión del dolor cervical? Sí le hicimos una radiografía lateral de cervicales, doctor, la cual estaba normal. Es cierto, tenía rectificación, tenía un esguince grado 1, pero fue manejo médico, como se puso con terapia médica en nuestro ingreso, lo manejado nada más así, no hubo necesidad de inmovilización ni nada más. ¿De nada? Bueno, nosotros... Nada más, bueno, también era importante la valoración de oftalmología, que a pesar de que no tuviera limitación de los movimientos en la exploración, sí es importante valorar la agudeza visual para ver si no es una urgencia quirúrgica para ellos antes de hacer algún manejo de la fractura. De hecho, eso es algo muy importante, la valoración por oftalmología fue prácticamente al mismo momento que nosotros estábamos valorando al paciente. Reportan una agudeza visual 40-20, el paciente tenía antecedente de miopía, ninguna alteración, movimientos oculares bien, no había dato más que de contusión de globo ocular de mecanismo cerrado. ¿Algo más? ¿Alguien? Bueno, los dejo con el doctor Daniel Díaz para el tratamiento que le dimos nosotros a este paciente. Bueno, una vez abordado ya tenido los diagnósticos que ya se mencionaron, ¿cómo se trata el neumomediastino? ¿Sale? Bueno, primero impregnación antibiótica por doble esquema, por el trauma y las fracturas que ya se comentaron, podría haber un poco de infección, oxigenoterapia. Se recomienda la concentración de oxígeno más alta que se pueda, ya que esto
lo que ocasiona es una disminución en la presión parcial de nitrógeno y aumenta la velocidad de la reabsorción. Eso lo vamos a ver un poquito más específico en la revisión. Analgesia, obviamente, y lo más importante, antilusígenos y laxantes. Queremos que el paciente que tiene un compromiso por una fractura no haga maniobras balsámicas. El tratamiento quirúrgico, nosotros junto con el servicio de oftalmología realizamos una incisión subciliar. Realmente pues se realiza la disección, se localiza el músculo orbicular, se localiza la grasa, se hace una disección, se llega hasta el rim. Una vez que se está en el rim, con un separador maleable se protege la zona de la cavidad orbitaria y se realiza una disección del periósteo hasta localizar la fractura y tener una visualización completa. Posterior a esto, hay muchos tipos de prótesis. Nosotros usamos prótesis de titanio. Se pone una prótesis en forma triangular o de cono, lo versiona algunas veces, y se fija el reloj. ¿Sale? Tenemos el postquirúrgico. Ya sin limitación de los movimientos oculares, todas las versiones son completas. Y una tomografía postquirúrgica donde se observa la placa en adecuada posición de función. Ok, vamos a hacer la revisión rápidamente de fractura del piso de órbita y síndrome de Hammer. Tenemos que saber la composición de la órbita. Esto no hay que mencionarlo tanto, conocemos bien la anatomía. La zona subrayada con rojo es la zona de la órbita que tiene mayor delgadez el hueso y la que más comúnmente se fractura. Todos los libros mencionan que es la zona del piso de órbita, de la órbita medial, la que más se fractura. Como epidemiología va a representar el 4 al 16% de las fracturas faciales y va a ser del 30 al 55% de las fracturas complejas o mixtas, ya sea de complejo cigomático o las naso-órbito-etmoidales que mencionaba por ahí. El mecanismo va a ser una contusión, un golpe, un traumatismo directo hacia el globo ocular, y esto va a ser un aumento de presión hacia las paredes, y obviamente la zona que va a ceder es la zona más delgada, entonces es el piso. Claro que hay también fracturas del techo y otras, pero tienen un mecanismo diferente. La clasificación se va a clasificar en blowout, blow-in, dependiendo hacia dónde está el fragmento óseo fracturado. Las blowout, que son las más comunes, como vieron en el esquema del mecanismo de trauma, tienen un desplazamiento hacia el seno maxilar, y las blow-in son bastante raras, tienen un desplazamiento hacia la cavidad orbitaria. Y también se clasifican en puras e impuras. Las puras tienen un involucro solo del piso sin el reborde, y las impuras tienen un involucro del reborde y normalmente vienen acompañadas de otro tipo de fracturas faciales, como las de agua. Ok, hallazgos clínicos que nos van a indicar una posible fractura de edema de equimosis periorbitaria, como tenía el paciente, recién lo vimos en el servicio de urgencias. Hipersensibilidad, aquí puede haber dos situaciones: una hipersensibilidad al nervio orbitario, limitación de movimientos oculares por atrapamiento muscular, y también puede haber parestesias. Cuando hay parestesias tenemos siempre que investigar el trayecto del nervio infraorbitario para ver si hay una lesión, ¿vale? Asimetría de ambas cavidades orbitarias y noctavos. Cosas que nos hacen sospechar en un atrapamiento muscular: limitación de los movimientos. Se realiza un test de deducción forzada. Esto lo hace el servicio de oftalmología con anestesia local, y se toma la conjuntiva y se realizan movimientos oculares. ¿Qué otras cosas nos pueden hacer sospechar el atrapamiento? Náusea, vómito y bradicardia por el reflejo oculocardíaco. Aquí está una imagen de una exploración donde se ve limitación del movimiento ocular de la infraversión del ojo izquierdo, y aquí se ve un enoctavo, ¿sabe? Por el desplazamiento inferior del piso. Un diagrama que nos muestra cómo se hace el test de deducción forzada.
Normalmente se hace en la exploración de oftalmología y se hace en quirófano antes y después, y de esta manera comprobamos que los músculos estén libres y que la cirugía es exitosa. Hay que hablar de una complicación. Hay fracturas tipo ojo en blanco, son comunes en niños, y la característica que tienen es que normalmente no presentan inflamación y hemorragia subconjuntival. Son aparentemente lesiones no tan escandalosas, pero se produce un atrapamiento que deja el ojo inmóvil. Esto va a producir una contractura del músculo que se llama contractura de Volkmann y va a producir isquemia secundaria. Es una urgencia real, es un paciente que se tiene que operar en menos de 2 horas o el pronóstico de pérdida del ojo es grandísimo. Criterios quirúrgicos: diplopia persistente, un enoftalmo mayor a 2 milímetros, desplazamiento posterior o inferior, fractura mayor del 50% del piso de órbita y afectación del rim o fracturas que van a producir una deformidad facial o una pérdida de función. Principalmente en esta zona la pérdida de función sería maloclusión o trismo. Y los abordajes, está marcado como la A es el subciliar, luego el transcantal y el infraorbitario C. Y el D no se nota muy bien esa imagen, pero es una eversión y se hace por la conjuntiva con una extensión cambialista. Aquí están marcadas las zonas de las incisiones. Y bueno, hay múltiples implantes que se pueden usar. Hay implantes de biopolímeros o lo que nosotros usamos que es titanio, e incluso hay implantes, se usan implantes autólogos del mismo paciente, se dividen en porosos y no porosos. La técnica quirúrgica, esta ya la habíamos descrito, entonces simplemente ahí hay imágenes de cómo en las diapositivas de arriba, bueno, en las fotos de arriba se usan Silastic y en las de abajo se usa una placa de titanio. La fractura, la sexta foto, la de la esquina inferior derecha, tiene afectación también del rim y se le pone otra placa que lo fija. Y aquí hay un diagrama de cómo se coloca la placa y una tomografía postoperatoria. El neumomediastino se va a definir simplemente como presencia de gas o aire dentro de las fascias del mediastino. Fue escrito en 1827 por el doctor Lanek, y aquí la importancia es la epidemiología que tiene. Solo hay 20 casos por fracturas faciales reportados y solo 3 por piso de órbita. La etiología es muy variada, pueden ser lesiones traqueales, todo lo que ustedes pensaban, bronquiales, esofágicas. Por cierto, también se hizo broncoscopía, pero no pasó. Perforaciones intestinales, procedimientos dentales, cirugía oral, secundarias a traqueostomía, intubación orotraqueal y fracturas faciales en el último rubro. ¿Qué nos debe hacer pensar en un síndrome de Hamann? La clínica: dolor retroesternal, disnea, disfagia, disfonía, cianosis e hipotensión. Como un doctor había mencionado, puede haber neumopericardio, está ampliamente relacionado, y el signo que ya había mencionado, que es el signo de Hamann, que se presenta en el 50% de los pacientes, que es un crépito sincrónico con el latido cardíaco, y a la expiración se escucha más, simplemente así lo define. Hecho del sistema subcutáneo, las dos cosas nos van a hacer sospechar clínicamente en un síndrome de Hamann o un neumomediastino. Y la radiografía nos va a dar una línea radiolúcida en el borde izquierdo del corazón y presencia en neumotórax. En la revisión que se hizo se encontró un solo caso con un neumotórax, y el electrocardiograma que ahí lo mencionamos, también se encontró un caso de un paciente que posterior a la fractura hizo una maniobra de Valsalva y presentó tamponado. Hubo una inversión se puede encontrar una inversión de la onda T y disminución de voltaje. La tomografía es diagnóstica y el protocolo es la exclusión de las posibles causas y el tratamiento por descarte de lo que es.
se alcanza a ver, es el protocolo de estudio. La clínica que ya mencionamos que nos va a hacer la sospecha y luego hacer el descarte y posteriormente en caso de que sí se encuentre la única causa, la fractura facial, se va a realizar un tratamiento quirúrgico. No todas las fracturas de piso de órbita se operan. Como vimos, un enoftalmo mayor a 2 milímetros, si está menor está indicado esperar 2 semanas a ver si se resuelve de una manera espontánea. Si es mayor a esto, pues sí es un criterio quirúrgico. Y tratamiento conservador, ya dijimos cuál es la función del oxígeno suplementario y la reabsorción se da en un lapso de 2 a 14 días de manera con tratamiento conservador y siempre le queda un tratamiento antibiótico. Gracias. Agradecemos a los doctores de Viste Zaragoza por el buen caso, estuvo muy interesante. Les agradezco a ustedes que están participando mucho más en las sesiones. Evítenme la pena de estarlos llamando con la lista y traten de participar. Es muy penoso para mí estar haciendo eso, pero lo voy a seguir haciendo si es necesario. ¿Sí? Que tengan buenas noches. Por favor, los que faltan de anotarse, están en las listas a la salida. Y otros, los que no hayan recogido su constancia de carteles de congreso, pueden pasar ahorita con Rosario para que se los den.